Hola, muy buenas. Soy Juan Sánchez Cano, soy residente de Medicina Interna y a continuación vamos a hablar acerca del electro y de las principales arritmias que podemos encontrar en la práctica clínica y en la urgencia. En primer lugar, me gustaría repasar las partes principales del trazado electrocardiográfico. Destacamos la onda P, que como ya todos sabéis, hace referencia a la despolarización auricular, el complejo QRS, que hace referencia a la despolarización del ventrículo, y la onda T, que hace referencia a la repolarización ventricular. Entre medias podemos encontrar distintos segmentos e intervalos que tienen pues, cierta importancia, como vamos a ver a continuación. El electro normal, que yo creo que es lo principal o lo que todos debemos identificar en la urgencia y en la práctica clínica en general, implica un trazado rítmico formado por complejos QRS que están a la misma distancia unos de otros, a una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, con una onda P antes de cada complejo QRS, que además es positiva en 1, en 2, en 3, en AVF y negativa en AVR, un eje del QRS que es normal y por tanto que es positivo en la derivación 1 y en la derivación AVF, un intervalo PR que no está alargado, un QRS que es estrecho, que no es ancho, unos voltajes que son normales, una adecuada progresión del complejo QRS en las derivaciones precordiales, un intervalo QT que es normal, corregido por frecuencia, y además la ausencia de ondas Q patológicas, un segmento ST isoeléctrico y Ts que generalmente son positivas, salvo algunas excepciones. Una vez hemos visto lo que es un electro normal, un trazado normal, me parece importante destacar dos electros bastante importantes que hacen referencia a los bloqueos de rama. Es decir, presentan un QRS ancho. ¿Por qué? Porque se ha producido un enlentecimiento en la transmisión del impulso una vez este ya ha llegado al ventrículo y por tanto digamos que la transmisión está enlentecida a su paso por la ADGIS y el ADGIS. Tenemos en este caso la morfología del bloqueo de rama izquierda con un QRS ancho que es predominantemente negativo en V1 y la morfología de bloqueo de rama derecha con un QRS que es predominantemente positivo, ancho y positivo en V1 con la morfología típica en RSR. Después vamos a hablar acerca de las bradiarritmias, que son es un ritmo cardíaco a menos de 60 latidos por minuto. Es importante dentro de las bradiarritmias hacer siempre una correlación entre los síntomas y el trazado electrocardiográfico correspondiente. Hablamos en primer lugar de un electro bastante sencillo, normal, que es el de la bradicardia sinusal, que es un electro que tiene una morfología absolutamente normal, ¿no? Tiene una P sinusal, pero que está a una frecuencia de menos de 60 latidos por minuto. A continuación vamos a hablar acerca de cómo el impulso eléctrico se puede transmitir con mayor lentitud, lentecido, a través de su paso por el nodo auriculoventricular. Y entonces encontramos el bloqueo auriculoventricular de primer grado, donde se produce una prolongación constante del PR, de modo que es mayor a 0,20 segundos, pero teniendo en cuenta que todas las P's se siguen de un complejo QRS. Por tanto, todos los impulsos de la aurícula pasan al ventrículo, pero enlentecidos, de una forma constante. Si este enlentecimiento no es constante, se puede producir un bloqueo auriculoventricular de segundo grado. El segundo grado, MOVIT tipo 1, el tipo Benkeback, es aquel en el que se produce un alargamiento progresivo del segmento del PR hasta que una P no conduce. Si este alargamiento progresivo no se produce, es decir, si de repente una P no se conduce al ventrículo, pues estamos ante un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, también llamado MOVIT tipo 2. Por tanto, digamos que el Benkeback, el tipo 1, es aquel que avisa porque va alargando progresivamente el PR. Si tenemos una clara disociación entre la aurícula y el ventrículo, es decir, si no se comunican el uno con el otro y la actividad auricular va por un lado y la actividad ventricular va por otro, tenemos un bloqueo auriculoventricular de tercer grado, es decir, se produce una disociación. Si tenemos varias ondas P que no se conducen al ventrículo, pues tenemos un bloqueo de alto grado. Las bradiarritmias en general se van a tratar con la colocación de un marcapasos. Esa colocación de marcapasos estará indicada cuando hay una correlación entre los síntomas y la bradicardia o, aunque no haya síntomas, si tenemos un bloqueo auriculoventricular segundo grado MOVIT 2, tercer grado o alto grado. A continuación vamos a hablar acerca de las taquiarritmias, que son aquellas en las que aparecen 3 o más latidos consecutivos a una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Y me parece interesante hacer una clasificación en función de si el QRS es ancho o es estrecho. El QRS ancho, que tiene además un trazado regular, probablemente será una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y es importante en la taquicardia ventricular saber que si hay una adecuada tolerancia hemodinámica podemos plantear un tratamiento farmacológico, pero que si el paciente está en una situación de inestabilidad hemodinámica hay que hacer una cardioversión.
Si el QRS es ancho, pero tenemos un trazado irregular, podemos estar ante una fibrilación auricular preexcitada, que es bastante raro, o ante una taquicardia ventricular polimorfa, lo que se conoce como una tosada de puntas, que puede dar lugar a una fibrilación ventricular, que, como decía un profesor mío, es como si dejásemos a un niño con un lapicero hacer el trazado. Dentro de las taquiarritmias de QRS estrecho tenemos que diferenciar si son regulares o irregulares. Si son regulares, podemos hablar de la taquicardia sinusal, el flúter auricular, de la taquicardia por entrada intranodal o taquicardia por vía accesoria. A menudo, aquí tenemos una taquicardia sinusal, es un electro totalmente normal, pero que está a una frecuencia de más de 100 latidos por minuto. En el caso del flúter, de la taquicardia por entrada intranodal y taquicardia por vía accesoria, a menudo cuando vemos la taquicardia es bastante difícil diferenciar una arritmia de otra y por tanto podemos tener que administrar fármacos frenadores del nodo auriculoventricular, como puede ser la adenosina, que nos abran esos complejos QRS para ver qué arritmia hay debajo. Por tanto, a veces es difícil diferenciar unas de otras. El flúter auricular es un ritmo auricular rápido, que es regular a menudo, organizado y que podemos ver en el electro como ondas en dientes de sierra, ondas F. En el caso de la taquicardia por entrada intranodal y la taquicardia por vía accesoria, como decíamos, son taquicardias de QRS estrecho, que además son regulares y que a menudo son difíciles de diferenciar. Podemos detectar la presencia de una onda P dentro del complejo QRS y puede deformarlo. Sí que es cierto que parece que la P está más separada del QRS en el caso de la taquicardia por vía accesoria, pero ya digo que es difícil de diferenciar y que a menudo tenemos que administrar fármacos frenadores para intentar ver un poco qué hay debajo de esa taquicardia. Si tenemos una taquicardia de QRS estrecho, que además tiene un trazado irregular, pues estamos probablemente ante una fibrilación auricular. La fibrilación auricular yo creo que es una de las arritmias más frecuentes que vamos a ver en la práctica clínica y en la urgencia y bueno, pues consiste en una despolarización auricular desordenada anárquica que forma o da lugar a una serie de ondas irregulares y rápidas, dando lugar a un trazado formado por QRS irregulares, ¿no? Perdón, por un ritmo irregular pues con QRS estrechos. Además, me gustaría también repasar el síndrome de Brugada, que es un trazado bastante típico, como el que vemos en esta imagen, con una imagen de bloqueo incompleto de rama derecha, con ascenso del punto J, segmento ST y T negativa en V1, V2 y V3, con morfología típica en aleta de tiburón. Esto ha sido todo, espero que sea de vuestro interés. Un abrazo fuerte.